pedí yo coordinar la mesa porque deseo darle la bienvenida, no solamente el agradecimiento a Hugo Amao, sino la bienvenida a quienes fueron mis compañeros y seguimos siendo compañeros socialistas. Esta es una mesa de socialistas, como a veces nos decíamos entre nosotros, fui de lucha y destino, y creo que quizás seguimos siendo compañeros de lucha y destino. Voy a dar los nombres de mis compañeros. En esta mesa participará Armando Duarte Moller, Manuel Ansaldo Meneses, Lida Pleites Hurtaut y Juanita García Palomares. Voy a dar voy a permitir leer algunas de su extenso currículum, porque todos ellos tienen un extensa vida desarrollada en el ámbito de distintas funciones y en el ámbito de la militancia. Son vidas extraordinarias. Entonces prácticamente diré solo resúmenes. Y procederé a darle la palabra a Armando Duarte Moller, que espero que ya se comunique, se conecte en su micrófono y la cámara. Voy a dar lectura sobre algunos datos de Armando Duarte Moller. Armando Duarte Moller ingresó en 1975 al Partido Socialista de los Trabajadores en Ensenada, Baja California. En 1983 es actor del primer triunfo de la izquierda en las elecciones en Baja California, triunfo histórico para la izquierda mexicana. Fue director del Insurgente Socialista, órgano de difusión del PST, y como los otros integrantes de esta mesa y su servidora, fuimos cuadros profesionales, es decir, cuadros de tiempo completo del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. En 1988 fue parte del Frente Democrático Nacional y diputado federal por ese partido después de ese gran levantamiento cívico electoral del 88. Duarte se sumó a la campaña, a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y actualmente es consejero estatal de Morena en Baja California. Tiene doctorado en estudios de desarrollo global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, de la que es maestro de horario libre, y coordina el programa de posgrado en el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Le damos la palabra a Armando Duarte con su ponencia, los proyectos educativos del Estado mexicano, un marco teórico para su análisis. Adelante, compañero Armando Duarte Moller. Muchas gracias, Luisa. Nada más para checar, ¿me escuchan ahí? Yo te escucho. ¿Alguien que quiera? Lo escuchamos y lo vemos, Armando. Muchas gracias. Bien, mi ponencia, como se ha mencionado, es una reflexión acerca de un marco teórico para el análisis de los proyectos educativos del Estado mexicano, en donde el artículo 3º, que es el artículo donde se plasma desde la Constitución de 1857, precisamente lo que tiene que ver con el tema de la educación. Voy a dar lectura a la ponencia para ser breve, y dice así: la cuestión de la educación en México se encuentra en pleno debate y, en consecuencia, en una etapa de reconstrucción.
Esta es, sin lugar a dudas, una de las cuestiones que más concitan a la polémica, dada su trascendencia por el papel que juega la educación en la conformación de las sociedades. Así es ahora, así ha sido a lo largo de nuestra historia y así será en el futuro. La educación es una cuestión central en las sociedades y como tal es objeto de estudio, de debates permanentes, pero también de luchas entre las fuerzas sociales y políticas en cualquier sociedad, particularmente en aquellas que se caracterizan por su desigualdad social, como es el caso de la sociedad mexicana. En México, la cuestión educativa se define en el campo constitucional hasta 1917, casi 100 años después de consumada la independencia respecto del Imperio Español. En efecto, cuando la Revolución Mexicana aún estaba en curso, se aprueba la Constitución de la República en la ciudad de Querétaro. No fue sino hasta este acontecimiento histórico que en el texto constitucional se define con precisión el carácter laico de la educación, tanto la impartida por el Estado como la impartida en establecimientos privados, además de hacer expresa la prohibición de que las corporaciones religiosas pudiesen establecer y dirigir escuelas de instrucción primaria. El laicismo, núcleo central en el debate sobre la educación entre liberales y conservadores durante la aciaga etapa de definición del proyecto de nación durante casi todo el siglo XIX, finalmente se asienta con claridad en un texto constitucional. Recordemos que en la Constitución Liberal de 1857, que constituyó la expresión jurídica de la victoria liberal en uno de los momentos culminantes en la disputa por la nación contra los conservadores, el texto del artículo 3 de apenas 2 renglones solo especificaba que la enseñanza es libre, sin hacer mención alguna al anhelado carácter laico defendido por los liberales. Volviendo a la Constitución de 1917, es obligado señalar que el texto del artículo en el que se establecen las características de la educación, el artículo 3, fue resultado de un intenso debate entre las diversas facciones revolucionarias representativas de las corrientes ideológico-políticas que confluyeron en la gesta revolucionaria de principios del siglo XX. No fue, pues, el artículo 3 resultado de un consenso de los revolucionarios, sino de la correlación de fuerzas prevalecientes en el constituyente nacional. Destaca el hecho de que la redacción inicial propuesta por la facción carrancista difería en cuestiones esenciales con respecto a la redacción aprobada, que fue impulsada por la fracción obregonista en franco ascenso por entonces en la coalición revolucionaria, y en la que destacó la participación de Francisco J. Mújica, de arraigadas convicciones liberales y una desarrollada sensibilidad social. No obstante la trascendencia de los cambios realizados, el artículo 3 en 1917, este experimentó posteriormente otras reformas. No menos importantes en lo referente a la definición de la educación y sus objetivos. 17 años después, en 1934, se la define como educación socialista y su objetivo era desarrollar la conciencia de las clases populares para que asumieran un papel protagónico en la transformación social y en la construcción de una democracia de los trabajadores. Pocos años después, en 1945, durante la presidencia de Miguel Alemán, se le suprime el carácter de socialista y se la define como patriótica y democrática, promotora del desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y para fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Esta definición de la educación ha permanecido prácticamente inalterable desde entonces y las posteriores reformas al artículo 3 han estado dirigidas a aspectos más bien secundarios, no por ello carentes de importancia, que tienen que ver o con la ampliación de las obligaciones del Estado en cuanto a la gratuidad de la educación que éste imparte,
o con la obligatoriedad de la educación, o con el precisar los términos en que los particulares pueden participar en ella, o con el relativo a la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, o con el redimensionamiento de la educación básica, y más recientemente, con precisar los términos para la gestión de la formación, el ingreso y permanencia de los trabajadores de la educación en su trabajo. Si atendemos a los aspectos esenciales del artículo 3, esto es, a aquellos que definen el carácter de la educación, podemos percibir momentos en su historia en los que se profundiza su caracterización, como es el caso de las diferencias entre los textos de los artículos 3 de 1857 y de 1917, y momentos en que podríamos considerar la realización de auténticos virajes en su definición, como es el caso de los cambios entre el texto de 1917 y el de 1934, y entre este y el de 1945. Todo ello sin considerar que las diferencias no menos profundas en las políticas educativas aplicadas en determinadas etapas de la vida nacional, particularmente en las últimas décadas. ¿Cómo comprender estos cambios sin caer en el reduccionismo del análisis coyuntural? En esta ponencia argumentaremos en favor de la pertinencia de contar con un marco teórico general que sirva de base para el análisis de los proyectos educativos del Estado mexicano en cada etapa de su historia, así como de las políticas educativas que derivan de ello. Para ello tomaré como base de mis argumentos, entre otros, el trabajo de la doctora María Teresa Llurén Camarena, plasmado en su obra La filosofía de la educación en México, principios, fines y valores, publicado en 1994. El estudio de la educación como un fenómeno social fue abordado de manera magistral por Émile Durkheim en el siglo XIX. Sus estudios y formulaciones teóricas acerca de la educación y su función en la sociedad son aún referencia obligada para aquellos que hacen de la educación su objeto de estudio y reflexión, coincidan o no con las ideas del sociólogo francés. Desde su perspectiva sociológica, Durkheim abordó el estudio del fenómeno educativo como un hecho social y lo definió como una socialización metódica de la joven generación, donde socialización se entiende como la implantación en la conciencia del individuo de un conjunto de formas de ser y de pensar, de principios y valores que son propios de un tipo de sociedad determinado. Así, la educación es la acción, cito, la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado aún un grado de madurez suficiente para desenvolverse en la vida social. Cierro la cita. Y señala que su objetivo, vuelvo a citar, es suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política tomada en conjunto como el medio especial al que está destinado particularmente. En esta definición de la educación y sus objetivos, Durkheim pone sobre la mesa la estrecha relación existente entre la educación y la base social objetiva en la que ésta se desarrolla, es decir, la base económica, política y cultural que sostiene el ciudadano debe preservar y reproducir, para lo cual la educación lo prepara. A eso se refiere cuando afirma que la educación responde en todo a necesidades sociales y establece, cito, que es necesario que por las vías más rápidas al ser egoísta y asocial que acaba de nacer, superponga ella, la sociedad, otro capaz de llevar una vida moral y social. Esta es la esencia, la labor de la educación. La educación ha creado en el hombre un ser nuevo. Es decir, esto ya no es la cita de Durkheim, es decir, un ser apto para desarrollarse en el entorno social en el cual es educado y además para preservarlo y para reproducirlo. En estas formulaciones,
Durkheim otorga al fenómeno educativo un indudable carácter histórico, muy en sintonía con su concepción del ser humano como un ser histórico y socialmente determinado. En consecuencia, las características del fenómeno educativo están dadas, según el sociólogo francés, por las condiciones sociohistóricas prevalecientes en cada época. Contraria a esta formulación, surge la propuesta pedagógica que propone que la función de la educación debe, ante todo, desarrollar el pensamiento crítico entre los individuos, de tal suerte que estos ejerzan constantemente una revisión crítica a su contexto social y sean capaces de formular alternativas para superar las situaciones que eventualmente producen condiciones de dominación y explotación. Es, a diferencia del planteamiento conservador de Durkheim, una noción emancipadora de la educación. En esta corriente podemos señalar, entre otros muchos, a Paulo Freire, a Aníbal Ponce, a Peter McLaren y a Henry Giraud. Acorde con Durkheim, Jürgen Camarena sostiene que los fines, principios y criterios axiológicos de los proyectos educativos concretos tienen un claro carácter histórico y que sus contenidos responden a los intereses y necesidades de las diversas fuerzas sociales que componen una sociedad determinada. En consecuencia, afirma Jürgen Camarena, los propósitos educativos no reflejan de manera exclusiva los intereses de alguna de esas fuerzas sociales, en particular, por más que sea la dominante, sino que contienen sistemas de valores diversos, antagónicos y heterogéneos que se articulan de manera desigual conforme a la lógica de la lucha por la hegemonía. Aquí, Jürgen Camarena introduce la categoría de hegemonía a la que define como el resultado de un esfuerzo permanente y omnipresente que se lleva a cabo a través de múltiples agentes y agencias y de los individuos mismos que realizan el proceso de socialización de los valores y, consecuentemente, de los símbolos que los representan y de los roles sociales adecuados a esos valores. De esta manera, fundamenta su afirmación de que los proyectos educativos no reflejan mecánica ni exclusivamente los intereses de las fuerzas o clases sociales dominantes o hegemónicas, sino que representan también los de los intereses de las clases subordinadas en la medida en que éstas tienen un peso específico en las relaciones de poder. Esto permite explicar cómo es que, siendo dominantes los liberales en el Congreso de 1857, el artículo 3 de la Constitución, aprobada entonces, no reflejara fielmente su postura en favor de la educación laica, en virtud del gran peso político del ala conservadora, el cual se hace manifiesto poco después al organizar una rebelión armada contra los liberales y sustituir a la naciente república por un imperio. Igualmente, ello explica que en los debates del Congreso Constituyente de 1917, la propuesta de la facción carrancista dominante a la sazón haya podido ser derrotada en la redacción del artículo 3, mucho más radical, sostenida por los obregonistas, facción en ascenso en la disputa por la hegemonía en el naciente Estado revolucionario. Tanto las formulaciones de Durkheim como las de Jürgen Camarena conducen a la necesidad de realizar el análisis de la realidad histórico-social del momento en el que surgen los proyectos educativos a fin de comprenderlos. A esta realidad, la autora mencionada se refiere como la formación social, categoría que comprende no solo el conjunto de los modos de producción que coexisten en un momento histórico determinado, sino a las relaciones de producción y a las correspondientes formas jurídicas, políticas e ideológicas y las manifestaciones culturales que distinguen a la sociedad en su conjunto y en su momento. Así pues, para comprender el proyecto educativo de una sociedad dada, la mexicana en este caso, Jürgen destaca la necesidad de conocer las características de la formación social específica en el momento en que dicho proyecto emerge.
pues tal conocimiento nos permite ubicar en el marco de la lucha por la hegemonía las posiciones de las diversas clases sociales y localizar, de acuerdo a su peso específico en dicha contienda, la expresión de los intereses de los proyectos educativos correspondientes, así como la prevalencia de los fines, principios y criterios axiológicos de aquella clase social que en el momento ocupa la posición dominante, así como también los que corresponden a las clases o fuerzas sociales subordinadas. En este caso, Llorens se apoya en la categoría de filosofía de la época, desarrollada por Antonio Gramsci, quien se refiere a ella en los siguientes términos. No es la filosofía de tal o cual filósofo, de tal o cual grupo de intelectuales, de tal o cual sector de las masas populares. Es la combinación de todos estos elementos que culminan en una determinada dirección y en la cual esa culminación se torna norma de acción colectiva, esto es, deviene historia concreta y completa. La acción colectiva a la que se refiere Gramsci en este pasaje, es decir, el comportamiento social general de los individuos en una sociedad dada, está normada pues por los principios y criterios axiológicos resultantes de la filosofía de la época, imperante en dicha sociedad, comportamiento que toma el rumbo que resulta de las tensiones entre las diversas expresiones filosóficas existentes en un momento dado en ella, de la misma forma como de la tensión de las relaciones de poder entre las fuerzas o clases sociales resultan el Estado y su orientación política. De lo anterior, se desprende que los principios y criterios axiológicos presentes en un proyecto educativo no necesariamente corresponden de manera puntual a los intereses de la clase dominante, sino que en ellos es posible identificar en menor o mayor grado los que corresponden a las clases subordinadas, siempre en función de la correlación de fuerzas imperante. Es precisamente este hecho la semilla de las transformaciones que anidan en los proyectos educativos, y dado que la correlación de fuerzas es dinámica, los principios y criterios axiológicos varían de acuerdo con el reacomodo incesante de las fuerzas sociales y sus respectivas filosofías en el contexto de la lucha por la hegemonía. Esta ruta metodológica permite realizar una mirada panorámica de los proyectos educativos del Estado mexicano y explicarnos las vicisitudes del artículo 3º a lo largo de la historia. Así, Llorens Camarena plantea que el análisis de la formación social mexicana distingue dos grandes períodos. Uno que va de 1821 a 1880, caracterizado por la transición hacia un sistema capitalista dependiente, y otra que se inicia en 1880, en el que se establecen las bases para el crecimiento capitalista dependiente y, agrego, condición que perdura hasta nuestros días, a pesar de los intentos que en algunos gobiernos se han hecho por superarla. Al primer periodo lo llama la formación del primer Estado nacional y al segundo la formación del segundo Estado nacional. Durante el primer Estado nacional, los criterios axiológicos cambiaron con rapidez, toda vez que en la lucha por la hegemonía durante los primeros años de la República se alternaban en el poder real y formal las fuerzas liberales y las conservadoras. No obstante lo anterior, prevaleció a la confrontación el criterio de autonomía política. Liberales y conservadores habían ya tomado el camino de la independencia e, independientemente del diseño de nación que defendían unos y otros, ese diseño tuvo en su base la existencia de una nación independiente de las potencias coloniales. Este criterio se expresó en los proyectos educativos de unos y otros. Hacia finales de ese periodo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, y habiendo sido derrotada en lo militar y en lo político la corriente conservadora, ante la necesidad de impulsar el desarrollo económico nacional a tono con la expansión capitalista el mundo, la idea de progreso ya dominante en la filosofía de la época dio paso al criterio axiológico de orden y progreso,
que justificó tanto la política económica como la política educativa del régimen de Porfirio Díaz. Esta última caracterizada por el positivismo racionalista. Al consumarse la revolución, nos dice Lluren, el criterio axiológico dominante fue el de la justicia social, principal bandera de las masas campesinas y obreras en la gesta revolucionaria, el cual se manifiesta claramente en los proyectos educativos postrevolucionarios, aunque de formas muy distintas. Así, en el proyecto impulsado por Vasconcelos, la educación era concebida como medio para combatir la ignorancia y dotar mejor al pueblo para avanzar hacia estadios superiores de bienestar social. La política educativa se esforzó entonces por llegar a las capas más empobrecidas, en particular a las comunidades rurales, a través de acciones como las misiones culturales y la Escuela Rural Mexicana. El proyecto de Lázaro Cárdenas, por su parte, influido por las ideas de emancipación social que la Revolución Rusa de 1917 había puesto sobre la mesa con la creación del primer Estado de los trabajadores, se caracterizó por concebir la educación como un medio para desarrollar la conciencia de clase del pueblo, para luchar por la construcción de una democracia del pueblo, régimen caracterizado por la erradicación de la explotación del hombre por el hombre. La llamada educación socialista sería el medio, pues, para materializar la justicia social. Este criterio, concebido de manera distinta en cada caso, estuvo presente en las respectivas redacciones del artículo 3 y en las políticas educativas por ellos promovidas y que son expresión del protagonismo de la clase obrera y campesina en ese periodo. El texto del artículo 3 en la reforma cardenista señala: la educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, Federación, Estado y municipios impartirá educación primaria, secundaria y normal, y podrán considerarse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualesquiera de las tres grandes anteriores. Y ahí desarrolla un conjunto de normas a las que debía de ajustarse este tipo de educación privada. En la medida en que el ímpetu revolucionario cedió ante los intereses de una burguesía en ascenso, los reacomodos de las fuerzas políticas al interior del Estado mexicano y los cambios en el contexto geopolítico internacional, el criterio axiológico de justicia social, entendido a la manera del cardenismo, se resignifica para dar paso al de desarrollo, más a tono con los intereses de la clase social en ascenso, y entonces los proyectos educativos abandonaron las ideas de la emancipación social y de lucha de clases para abrazar las de progreso y unidad nacional. Es el período de la industrialización de la economía mexicana, en la que mediante la estrategia de la sustitución de importaciones se logran altas tasas de crecimiento económico sostenido, acompañado por un sensible crecimiento de la clase media. Es la época del llamado nacionalismo revolucionario, que en el discurso proclamaba como objetivo central la independencia económica y la reafirmación de la soberanía nacional. En concordancia con ello, la redacción del artículo 3 de la Reforma de 1945 establece que la educación que imparta el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Tal como quedó establecido más arriba, esta definición de la educación, sus principios y objetivos, ha prevalecido hasta ahora prácticamente sin cambios. Las modificaciones han tenido que ver con aspectos secundarios, como la precisión de las atribuciones del Estado en la materia o la ampliación de la cobertura gratuita y obligatoria. No obstante, si bien lo esencial de la formación social mexicana se mantuvo
dentro de las características del capitalismo dependiente a partir de la década de los 80, ese grado de dependencia se ha venido profundizando como consecuencia del abandono del nacionalismo revolucionario y su categoría de soberanía nacional, y la adopción del modelo económico neoliberal. La corriente de pensamiento dominante resignificó las categorías de soberanía y de justicia social y fue desplazándolas por otras como globalización, crecimiento económico, productividad y eficiencia. Como consecuencia de estos cambios en la filosofía de la época, se incorporan al texto constitucional los principios e intereses de fuerzas sociales que aumentaron su peso específico en el nuevo contexto político y económico. Es el caso de la redacción de la reforma impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, abiertamente neoliberal, en donde se observa que se agrega un inciso al artículo 3 que incorpora algunos principios de doctrina del Partido Acción Nacional, organización conservadora con la que el régimen de Salinas estableció una estrecha alianza política frente al ascenso de la izquierda. En el apartado primero se puede leer en el inciso C: contribuirá, dice, se refiere a la educación, a la vivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia, estos dos conceptos de la doctrina, de los principios de doctrina del PAN, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Ya en las postrimerías del periodo neoliberal, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a tono con los requerimientos de este modelo que busca fortalecerse, se incorpora el concepto de calidad de la educación, la cual se manifestaría en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Para llevar a cabo esta tarea, el Estado implementaría acciones para garantizar la idoneidad de los docentes a través de suprimir en los hechos sus derechos laborales y hacer depender su permanencia e ingreso a la planta docente a evaluaciones de corte empresarial y exámenes de oposición que borraban de facto la vocación, experiencia y arraigo de los docentes en sus comunidades escolares, privilegiando en su lugar la capacitación técnica, los criterios de eficiencia, productividad y meritocracia de la jerga económica neoliberal en su máxima expresión. El marco teórico metodológico propuesto por Yuren Camarena proporciona una base racional y objetiva para el estudio de los proyectos y las políticas educativas que permite comprender su naturaleza, sus principios y sus criterios axiológicos con claridad. Es una herramienta muy útil, sobre todo en momentos de transición como los que vivimos actualmente en nuestro país y en los que el cambio de régimen aspira a constituirse en un viraje radical para dejar atrás el modelo neoliberal. Resulta evidente que estos cambios se orientan a la transformación de la formación social mexicana heredada del neoliberalismo, transformación cuya profundidad está aún por definirse según la dinámica de la disputa por la hegemonía. Sin embargo, aparecen ya con claridad algunos principios axiológicos distintivos, como son la honestidad, la solidaridad y el bienestar social, así como también el rescate y resignificación de categorías como democracia, justicia social y soberanía nacional. Estos principios y criterios axiológicos, de acuerdo con la propuesta teórica que hemos discutido someramente aquí, tendrán un impacto en las políticas educativas del actual gobierno. De hecho, este impacto ya es observable al echar abajo la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y en los primeros trazos de lo que será la llamada nueva escuela mexicana. Sin embargo, en mi opinión, estos trazos no son aún definitivos, ya que el acomodo de las fuerzas sociales y sus expresiones políticas, tanto en la sociedad como al interior de la coalición gobernante, aún no termina. Y ello abre la posibilidad de que la nueva reforma educativa
siga definiéndose en un sentido u otro, profundizándose, o bien tomando un rumbo más conservador, posibilidad cuyo curso dependerá de la tensión de las fuerzas sociales que en la coyuntura actual se enfrentan. La respuesta a esta posibilidad está en manos del pueblo y sus organizaciones. En la medida en que éstas se movilicen, actúen y con espacios, en esa medida se irán definiendo los rasgos, esto es, la naturaleza, las características, los principios axiológicos y los objetivos del proyecto educativo de la llamada Cuarta Transformación. Muchas gracias.